doctora Guadalupe Terán nos va a hablar sobre el manejo del insomnio en niños. La doctora Guadalupe Terán es miembro del Comité Científico de la Asociación Latinoamericana de Sueño, tiene un doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, es máster en Fisiología y Medicina del Sueño por la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, España, está certificada como somnóloga por la Sociedad Europea en Investigación de Sueño, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de México y actualmente es coordinadora del Centro de Sueño y Neurociencias también en México. Demos la bienvenida a la doctora Guadalupe Terán con su ponencia. Muchísimas gracias, doctor Villarreal. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a la World Sleep Academy por esta invitación. Bueno, pues la idea es hablar rápidamente de el sueño normal en la infancia, los criterios diagnósticos para el insomnio, un poco de la epidemiología y lo más importante, pues hacer un abordaje terapéutico que, bueno, la idea es señalar algunas de las estrategias. Obviamente para el desarrollo de las mismas, pues bueno, se requiere más tiempo, pero bueno, la idea es que sepan cuáles son las que se utilizan. Bueno, ya se ha hablado mucho sobre el sueño en la infancia y simplemente recordar que el primer parámetro que tenemos que tomar en cuenta son las horas esperadas por edad y considerar que dormir menos o dormir más, pues ya está reportado que se asocia con múltiples enfermedades. Entonces, bueno, en nuestra población de preescolares y escolares, pues bueno, tenemos un sueño de 10 a 13 horas y 9 a 11 horas idealmente, estos rangos de sueño. Y pues recordar también que las etapas de sueño se van a modificar a lo largo de la vida. Ya nos decía un poco la doctora Ana María, el sueño va cambiando dependiendo de nuestras necesidades y en la infancia pues se llevan a cabo muchos cambios y estos asociados con el funcionamiento. Entonces es importante siempre remarcar a los papás este tipo de cosas. Algunas de los datos más alarmantes actualmente es que los niños tienen una privación de sueño importante. Se estima que alrededor de el 15 o 20% de los niños y adolescentes únicamente duermen el tiempo esperado para su edad y esto, pues bueno, ya hemos hablado de las repercusiones que puede tener a diferentes factores. Como bien decía el doctor, los cambios asociados con los ciclos de sueño pues son parte de las variables normales y es muy importante retomarlos cuando hacemos un abordaje conductual de trastornos de sueño porque hay que entender que el adolescente retrasa de manera natural sus horas de sueño y también que estos cambios van a ser diferentes entre niños y niñas, ya que a partir de la pubertad pues vamos a ver diferencias en cuanto a patrones biológicos, en cuanto a la secreción de melatonina, en cuanto a los cronotipos. Entonces, cuando hacemos abordaje tenemos que tomar en cuenta estas diferencias para saber cuáles son los parámetros normales y en qué casos si es necesario hacer abordajes conductuales o tratamientos específicos. Desafortunadamente, el insomnio en niños cada vez es más frecuente y esto tiene diferentes causas, algunas de ellas asociadas con la falta de imposición de límites. Los niños tienen acceso a los dispositivos electrónicos desde edades muy tempranas. Los bebés que no deberían de usar pantallas ya se les expone en muchas ocasiones, pues para controlar sus conductas. Los adolescentes a veces tienen carta abierta a a los dispositivos electrónicos de día, de noche, y bueno, vemos que el insomnio puede afectar hasta el 30% de la población preescolar. Y vemos que en el 27% de los niños escolares ya vamos a ver resistencia para irse a acostar. Ya vemos en el 11% latencia, sueño prolongada, despertares frecuentes y esto obviamente va a repercutir en dificultades para levantarse por la mañana y en el funcionamiento diurno, por lo menos en las primeras horas. En los adolescentes, pues bueno, ya aumentan las cifras de trastornos de sueño, específicamente en la latencia a sueño. Y bueno, de acuerdo con la Sociedad Europea, la prevalencia va del 15 al 30% en preescolares y del 11 al 15 en escolares, mientras que en los adolescentes entre el 20 y el 30%. Entonces, bueno, esto se considera un problema de salud importante y hay algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar insomnio. Entonces, en este estudio lo que se evalúa son factores de riesgo tanto en población escolar como de adolescentes. Y aquí vemos que niños con diagnóstico
de padecimientos psiquiátricos tienen mayor riesgo de presentar insomnio, perdón, de tener alta incidencia de insomnio, y también los niños que tienen trastornos como del estado de ánimo como ansiedad. Entonces, estos son los factores de riesgo. Cuando hay ansiedad, ahí hay mayor riesgo de incidencia, pero también de persistencia y de remisión. La remisión es más compleja cuando se asocia ansiedad con un trastorno de sueño. Y en el caso de los adolescentes, lo que vemos es que los factores de riesgo también son condiciones de trastornos psiquiátricos, trastornos de ansiedad, pero aquí ya entran otros factores de riesgo como el consumo de medicamentos psicoactivos, la presencia de obesidad, que cada vez es más frecuente desde edades tempranas, el consumo de cigarro, el consumo de bebidas alcohólicas, también son factores de riesgo para desarrollar insomnio. Y algo interesante es que los adolescentes con un cronotipo vespertino tienen mayor tendencia a la presencia de insomnio, que en este caso, bueno, pues podría ser, como lo veíamos en la ponencia anterior, pues un poco asociado con este retraso en la fase de sueño que hace que tengan más dificultad para iniciar el sueño en la noche, pero como las actividades escolares comienzan muy temprano, pues vamos a ver mayor presencia de trastornos de sueño, específicamente de tipo insomnio. Ahora bien, ¿cómo se define al insomnio? Bueno, pues de acuerdo con la clasificación internacional de los trastornos de sueño, en su última edición, que es la clasificación que seguimos utilizando, podemos definir al insomnio como esta dificultad repetida para iniciar, consolidar o mantener el sueño. Esto va a suceder a pesar de que se presente la oportunidad adecuada para dormir, y obviamente algo muy importante es que haya cierta afectación diurna. Estos son los tipos de insomnio. Tenemos el insomnio crónico, que se va a llamar así cuando el trastorno está presente después, a partir de 3 meses, o sea, si dura 3 meses o más, se considera un problema de insomnio crónico. En el insomnio a corto plazo va a estar presente entre 1 y 3 meses, y existen otros trastornos de insomnio cuando este está asociado con otros factores, y también tenemos los síntomas aislados y variantes normales, que estos no son tan frecuentes en la infancia, que se refieren a pasar demasiado tiempo en cama, aunque el tiempo de sueño sea el normal, y la corta duración de sueño. Es importante que recordemos que las horas de sueño van en rangos, entonces podemos tener a niños que por cuestiones genéticas tengan una necesidad de sueño menor, pero lo importante es que para considerar insomnio, pues cubran con los demás criterios diagnósticos. Es muy importante que haya, en el caso de los niños, esta dificultad referida generalmente por los papás o por los cuidadores. El niño se resiste a ir a dormir, despierta varias veces en la noche, o bien es incapaz de dormir sin la presencia de los padres o los cuidadores. Como les decía, debemos de ver síntomas diurnos que en los niños se pueden manifestar de una manera diferente a lo que vemos en los adultos. Sí puede haber en algunos casos fatiga o malestar, pero generalmente los niños que tienen problemas de sueño van a tener ciertos problemas conductuales. Vamos a ver deterioro en la memoria, en la atención, pero también pueden ser niños impulsivos que tengan hiperactivación durante el día, que tengan demasiada energía. Puede haber otro tipo de problemas de conducta, problemas para socializar, o puede haber en general mayor irritabilidad. Podemos ver también una disminución en la motivación, y en algunos casos puede llegar a haber somnolencia durante el día, aunque lo más frecuente es que los niños se tornen o se vean más activos o con más energía. Como les decía, esto se debe presentar cuando hay una oportunidad adecuada para dormir, y debe de estar presente al menos 3 veces por semana en el último mes para considerar que ya hay un trastorno de sueño, y esto obviamente no se explica por otros trastornos u otras enfermedades. En cuanto a los subtipos de insomnio, bueno, pues lo más frecuente es que veamos que no hay una asociación adecuada con el sueño. Como les decía al principio, los niños empiezan a tener asociaciones
o están sobreestimulados, a veces no se favorece un ambiente propicio para dormir. Es muy común que a los niños se les deje una lámpara, que se les deje una pequeña luz, y esto al final va a afectar tanto el inicio como la continuidad en el sueño. Los niños deben de aprender a dormir sin luz desde muy pequeños. A veces, justo como mencionaba la doctora Ana María, se hace mucha estimulación específica como mecer, usar biberón, la lactancia, etcétera, y entonces el niño no logra dormirse si no tiene estas condiciones, y el problema es que si a la mitad de la noche el niño despierta, pues va a requerir que se vuelvan a repetir estas condiciones para volver a conciliar el sueño, y a veces esto es lo que complica la noche para los papás. Es importante también mencionar que lo que vamos a ver es que los niños despiertan a veces frecuentemente, tienen miedo, tienen ansiedad, no logran dormir solos, se paran utilizando muchos pretextos como tengo sed, tengo frío, acompáñame, o algo me asustó. Entonces, bueno, es importante identificar cuáles son las causas de estos despertares. En algunos casos no hay imposición de límites adecuadas, ¿no? Los horarios para dormir, se les permite utilizar dispositivos electrónicos hasta altas horas de la noche. A veces no hay buenos hábitos de sueño, ¿no? En los niños es muy común que la hora de la cena se acompañe de bebidas estimulantes como bebidas con chocolate, cereales con azúcar, con conservadores. Y, y estas bebidas pues finalmente van a activar a los niños, ¿no? Si consumen alimentos ultraprocesados, también esto va a afectar la calidad de sueño. O también puede suceder que los niños no estén cenando adecuadamente, que no tengan una cena rica en proteínas, en fibras, y esto también puede afectar la calidad de sueño, que se sobreestimule a través del ejercicio durante la noche. Entonces los niños están sobreestimulados, hay mucho cansancio físico y no logran conciliar el sueño, o que estén expuestos a ruidos ambientales, a estimulación luminosa, que en la casa haya mucho ruido, ¿no? A veces los papás pretenden que los niños se vayan a dormir temprano, pero en la casa todavía hay mucho ruido, mucho movimiento, y eso hace difícil que concilien el sueño. Y como ya se mencionó anteriormente, en los adolescentes se puede ver sobre todo el insomnio psicofisiológico, ¿no? Ya hay este aprendizaje a una mala noche de sueño, ya hay esta activación en la noche, se asocia con pensamientos, rumiaciones, preocupaciones, etcétera, o experiencias negativas durante la noche, y eso hace que se dificulte el inicio del sueño. ¿Cómo vamos a diagnosticar al insomnio? Bueno, el diagnóstico del insomnio es clínico principalmente. Tenemos que tomar en consideración los antecedentes, y esto es en qué momento apareció el insomnio, si desde la etapa neonatal había problemas para dormir, si hubo problemas para iniciar y continuar el sueño, para establecer los ritmos biológicos, los ritmos circadianos, en antecedentes de alergias, reflujo, que son de las principales causas de insomnio en los bebés muy pequeños, cuándo iniciaron los síntomas, cómo han evolucionado, y algo muy importante a tomar en cuenta en los niños es cuáles son las intervenciones que los papás hacen, porque muchas veces la manera en que intervienen puede formar parte de estímulos o recompensas positivas, y esto lo que va a provocar es que los niños sigan despertando con mayor frecuencia. Es importante utilizar un diario de sueño. Ahora les voy a mostrar un formato que nosotros utilizamos, pero es importante que este diario de sueño lo resuelvan los cuidadores. Y si hay más de un cuidador, es importante que cada uno lo resuelva por su parte, porque aquí vamos a ver qué tipo de respuestas son las que tienen los papás ante las conductas o despertares de los niños, y podemos determinar si estos juegan un papel de reforzadores positivos o negativos. En algunos casos, pues bueno, hay que hacer pH-metrías, pruebas de alergia, y polisomnografía únicamente la vamos a realizar cuando tenemos sospecha de que este insomnio es secundario a un trastorno respiratorio, a un trastorno de movimiento o algún trastorno neurológico, o cuando tenemos, por ejemplo, parasomnias recurrentes que están afectando la cantidad y calidad de sueño o la dinámica familiar. Este es el diario de sueño que nosotros utilizamos. Aquí lo que anotamos es a qué hora se acostó al niño, a qué hora se durmió,
cuántos despertares tuvo durante la noche, cuáles fueron las conductas que tuvo y cuál fue la respuesta de los papás ante estas conductas, a qué hora se despertaron y a qué hora se levantaron. Y bueno, es importante que esto se evalúe tanto en días escolares como en los días de descanso. Este es un cuestionario que es importante porque al final lo más importante de tratar el insomnio es que para los papás representa un grave problema, ¿no? O sea, cuando el niño no logra dormir por sí mismo, cuando despierta muchas veces, los papás tampoco duermen, se genera un ambiente de estrés familiar, se genera un ambiente en casa complicado y entonces este cuestionario nos permite determinar qué tanto los papás o la familia están sufriendo las consecuencias de este insomnio. Entonces aquí se evalúa qué tan tolerantes son los cuidadores al trastorno, cuáles son las conductas que se presentan, si se pueden o no ignorar, qué tan difícil es que el niño regrese a la cama, qué tanta disposición hay de los familiares para resolverlo, porque aquí lo que pasa frecuentemente con el insomnio es que los papás terminan haciendo un colecho reactivo que termina siendo contraproducente, que aumenta la ansiedad y que hace que los niños se queden en la cama de los papás hasta muy grandes edades. Entonces, es importante entender que si esto es un problema, hay que atenderlo y hay que tomar medidas o intervenciones de inmediato. Y también se tiene que evaluar la culpa de los papás, qué tan dispuestos están emocionalmente a ocuparse de esto, a pasar por un periodo que puede ser complicado, pero que a la larga les va a generar muchos beneficios. Y bueno, pues hay que ver cuáles son los estímulos positivos, los negativos y los reforzamientos que se están haciendo. Como les decía, la polisomnografía solamente la vamos a hacer en el caso de que haya sospecha de un trastorno respiratorio, neurológico o un trastorno de movimiento o cuando después de hacer las intervenciones conductuales no estamos viendo la respuesta esperada. Ahora bien, cuando vamos a intervenir de manera conductual, no podemos dejar de tomar en consideración que hay varios aspectos culturales, ambientales y familiares que tenemos que considerar. Nosotros podemos tener las guías de práctica, podemos tener el manejo conductual, podemos tener ciertas recomendaciones, pero tenemos que entender que las familias tienen un entorno cultural que va a ser la clave. Por ejemplo, en el caso del colecho, si bien no es una práctica que debamos de recomendar, hay familias que tienen que hacerlo por cuestiones culturales o por cuestiones socioeconómicas, ¿no? Hay, en Latinoamérica, sobre todo, podemos encontrar familias en las cuales varias personas tienen que compartir la cama, la habitación, y entonces, bueno, tenemos que conocer estas condiciones, tenemos que saber cuáles son los hábitos de la familia, los horarios que tienen para dormir, qué actividades realizan previas al inicio de la rutina de sueño, si hay situaciones estresantes, si hay factores culturales que puedan influir directamente en el sueño, factores religiosos, tenemos que considerar cómo son las condiciones de la casa, la temperatura, el lugar en donde está. Tenemos que considerar si ya se han hecho tratamientos previos, cómo se ha respondido a estos. Tenemos que considerar que las cuestiones emocionales de los papás, el estilo de crianza, si es una crianza tradicional, si es un estilo de crianza con apego, si es una crianza mucho más relajada, basada en imposición de límites, porque nosotros no podemos pedirles a los papás que impongan límites solo en la noche cuando durante el día no lo hacen de manera regular. Entonces es muy importante saber cómo es el tipo de crianza, saber qué tanto están dispuestos a poner límites, qué tanto los niños participan y nosotros hacerlos partícipes de su tratamiento porque eso nos va a ayudar a que mejoren. Obviamente a partir de los 2, 3 años de edad es mucho más fácil interactuar con los niños y utilizar dinámicas de los cuales ellos sean parte. Y esto nos va a ayudar mucho a mejorar las conductas. Incluso en niños con trastornos del neurodesarrollo puede funcionar. Ahora bien, si nosotros ya identificamos que hay un problema de insomnio y ya descartamos todas las cuestiones orgánicas, entonces tenemos que hacer un abordaje de terapia cognitivo-conductual que describiré brevemente,
Lo primero que tenemos que hacer es psicoeducación con los papás, ¿no? Tenemos que entender cuáles son sus expectativas y basarnos en los estudios que tenemos a disposición para darles las expectativas reales. Tenemos que enseñarles cuáles son las asociaciones positivas que buscamos que los niños hagan con respecto al sueño. Tenemos que ayudarles a que identifiquen cuáles son las señales claras de sueño en los niños. El sueño, si bien todos nacemos durmiendo, sabiendo dormir, pues bueno, hay que identificar cómo tenemos cómo identificar estas señales, cómo el sueño se va desarrollando. ¿Qué pasa cuando hay fatiga? Que esto puede ser contraproducente. Y bueno, en cuanto a las técnicas para preescolares, hay técnicas de extinción. La más conocida es esta donde acostamos al niño, esperamos a que se duerma y si no logra hacerlo y empieza a llorar, pues bueno, tenemos que esperar ciertos minutos para entrar a la intervención, perdón, entrar a la habitación y hacer intervenciones y estas esperas cada vez se van a ir postergando más. Esta técnica puede ser muy estresante para los padres e incluso para los niños. Es controversial su uso, por eso particularmente yo no lo recomiendo. Yo prefiero la extinción en presencia de los papás. Aquí lo que se hace es que los papás se acuestan en la habitación del niño, primero en un colchón al lado de la cama, luego una silla al lado de la cama y el papá va saliendo. Pero como les decía al principio, es muy importante que el niño inicie y termine la noche en el mismo lugar y que sean los papás los que van saliendo de la habitación para que el niño poco a poco tenga seguridad. Es importante quitar los despertares en la noche para comer, después de los 2 años no son necesarios y estos terminan siendo reforzadores negativos que van a reforzar esta conducta de tener despertares en la noche. Entonces, evitar alimentar si el niño necesita algo en la noche, solamente dar agua y reforzar cuando el niño no se levanta, cuando no necesita nada en la noche. Tenemos el desvanecimiento de la hora de acostarse. Esta funciona cuando los niños tardan mucho en conciliar el sueño, entonces lo que vamos a hacer es sacar al niño de la habitación e ir recorriendo la hora en la que se va a ir a acostar, pero en el previo pues tenemos que reforzar la rutina con actividades que ayuden al niño a relajarse y que le eviten sobreestimularse. Cuando el niño tiene muchos despertares en la noche, hay que ir a despertares y anticiparnos al despertar. Vamos a despertar al niño entre 15 y 30 minutos antes, lo vamos a arropar, lo vamos a dar una estimulación positiva y así poco a poco van desapareciendo los despertares. Cuando los niños tienen más de 3 años, les vamos a dar un pase. Este pase, podemos darles 2 pases en la noche o un pase. Cada vez que el niño se levante y necesite algo, nos va a dar ese pase, pero el niño sabe que cuando se acaben los pases ya no vamos a ir a atenderlo porque solamente tiene estas 1 o 2 oportunidades para hacerlo. Es importante validar los miedos en los niños cuando hay pesadillas, cuando tienen miedo de estar solos. Hay que identificar si no están pasando por alguna situación estresante que haya detonado estos miedos y de ser así hay que hacer terapia psicológica, pero siempre validar los miedos y las emociones de los niños. Ya se platicó de esto, en los adolescentes lo que más funciona es la cronoterapia para reajustar sus ciclos de sueño, pero hay que ser muy específicos, decirle al adolescente a qué hora desayunar, a qué hora comer, a qué hora acostarse e ir haciendo el desfase progresivo de 2 a 3 horas cada día. Y en conclusión, pues bueno, recordar que el sueño es un proceso que va a evolucionar de manera natural. Los marcadores externos son muy importantes para que el sueño se desarrolle de manera saludable. Las rutinas deben de estar presentes desde el día 1 hasta la adolescencia e incluso en la edad adulta. Si hacemos un abordaje clínico oportuno, vamos a mejorar el pronóstico del paciente y siempre en los trastornos de sueño de tipo insomnio en los niños, la primera línea de tratamiento debe ser el manejo cognitivo conductual. Muchísimas gracias por su atención.